Dejamos a nuestro hermano Nelson, él es el encargado de darnos la palabra del Señor. Aprendamos y pongamos en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Dice la palabra que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Hermanos, y de verdad el pecado que habitaba, moraba y estaba en nosotros era un detonante para que un Dios tan santo, al acercarse a cada uno de nosotros, fuéramos consumidos y destruidos. Porque Dios es santo, santo, santo. Y la palabra santidad, o que el Señor sea santo, Él está apartado o exento de toda maldad. En Dios no hay error, Él es perfecto. Y toda imperfección que haya ajena a Él, que en este caso es la desobediencia del hombre, trajo el pecado, debe de ser castigada, destruida y aniquilada. Y es exactamente lo que el Señor hará con los ángeles caídos, que el Señor les reprenda, con Satanás, que el Señor les reprenda. Ellos van a ser juzgados, ellos van a ser destruidos. Pero para el hombre, amados hermanos, allá en Génesis 3 sí hubo una palabra de bendición y no hubo una palabra de condenación en sí misma para el hombre. Hubo una pequeña oportunidad. Porque si usted recuerda Génesis 3, Dios maldijo a Satanás, que era la serpiente, que el Señor lo reprenda. El Señor le dijo: maldita serás, le dijo a la serpiente. El Señor también maldijo a la tierra, al cosmos, al planeta. Se corrompió. Y por eso esta tierra va de corrupción en corrupción. Y esta tierra, por lo tanto, va a pasar y va a ser destruida en algún momento, al final, cuando el Señor emita su juicio. Porque todo lo que el Señor maldice es maldito y nadie puede revocar eso de parte del Señor. Pero todo aquello que el Señor bendice será bendito. Y nadie lo puede maldecir ni puede abrogar esa palabra del Señor. Y a la mujer, Dios no le dijo maldita serás, no le dijo así. Ni a Adán tampoco le emitió una maldición. Al contrario, a la mujer le dijo: en tu simiente, en un hijo nacido de mujer, en un descendiente tuyo que se va a levantar y va a vencer el pecado, va a ser obediente y va a vencer a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y fue el Señor Jesucristo, hombre, nacido de mujer, quien vino del cielo. El Verbo se hizo carne y tabernaculizó, dice en algunas versiones. Se hizo un ser humano y Él vivió la vida que Adán no pudo vivir. Él recuperó lo que Eva y Adán perdieron allá en el huerto del Edén. Porque entró por medio de la desobediencia, entró el pecado y entró la muerte. El Señor, con una vida obediente al Padre, sin conocer ni un solo pecado y sin haber pecado, Él venció en la cruz del Calvario a las potestades, a los principados y a las huestes de maldad. Triunfó sobre ellos en la cruz, y el acta que estaba en contra de nosotros, de todos nuestros pecados, los clavó en la cruz del Calvario. Amados hermanos, para nosotros los seres humanos hay una simiente viva, la cual trajo bendición hace 2000 años. Esa misma simiente que Dios le habló a Abraham y le dijo: en tu simiente, le dijo, serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Así que, amados hermanos, como comenzamos esta introducción, por las misericordias del Señor no hemos sido destruidos. Porque cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, como lo predicó el hermano Manny el día viernes en Efesios 2,
Estábamos perdidos en delitos y pecados. Y seguíamos y éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, que íbamos con nuestro pensamiento detrás de todos aquellos que ahora están bajo la ira del Señor. Esa era la condición de nosotros, pero fuimos alcanzados por el Evangelio. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, al escuchar el Evangelio, nos confrontó con nuestros pecados, nos alumbró nuestros ojos para que nuestros ojos vieran la gloria y la maravilla de Cristo como el Salvador. Y cuando nuestros ojos vieron a Jesucristo como la única oportunidad que teníamos, como lo único que nosotros teníamos para salvación, el único medio que el Padre otorgó para salvación, y nuestros ojos se maravillaron en Cristo Jesús, amados hermanos, entonces hubo arrepentimiento en nuestro corazón. Nos dimos cuenta cuánto le habíamos fallado al Señor. Habíamos pecado contra un Dios santo, que su ira justa merecía que Él nos destruyera y fuéramos consumidos. Pero su misericordia nos preservó hasta ese momento en el que nuestros ojos fueron alumbrados. Vimos a Cristo, nos arrepentimos. El Espíritu Santo operó en nuestra vida una restauración, una transformación, un nuevo nacimiento, una regeneración. Ahí se cumplió lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas quedaron atrás, el mundo quedó atrás, las cosas viejas pasaron, y he aquí todo lo que nos queda por delante es un camino nuevo que el Padre abrió hacia su misma presencia y al trono de la gracia. Amados hermanos, hay muchos que hemos disfrutado de esa gracia y estamos perseverando con la ayuda del Espíritu Santo hasta el día que coronemos esta carrera. Pero hay muchos acá, hay muchos que nos están escuchando, que por la misericordia del Señor todavía no han sido consumidos. Pero la muerte puede llegar en un instante y se los puede llevar. Y ahí van a esperar el juicio eterno para ser consumidos por sus pecados. Aún todavía están viviendo en misericordia del Señor, en gracia, como algunos lo mencionan como la gracia común que el Señor da. Esa gracia común que le da al hombre, de darle un trabajo, de darle una familia, de darle la vida, de prestarle el oxígeno. Esa gracia común en la cual el Señor a los buenos y a los malos hace salir su sol, dice la palabra. Y hoy una gracia más especial, que es a través de Cristo Jesús, está acercando a cada uno de ustedes. Esa gracia que lo puede salvar de la condenación. Y vamos a ver un ejemplo en las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 5. Evangelio de Juan capítulo 5. Evangelio según el apóstol Juan capítulo 5. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos por acá? Amén. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, el Señor había sanado al hijo de un noble. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús. ¿A dónde estaba Jesús? En Jerusalén. Estaba en una fiesta judía. Y dice en el versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo se llama? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en tus manos, Padre, encomendamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para que sea tu Espíritu Santo, Padre eterno, hablando al corazón de cada uno de tus hijos,
de todos los que estamos acá. Que no sea, Padre eterno, espíritu humano, Señor, interpretación humana, Padre eterno. Que no sea, Señor, nada de hombre, Padre. Que sea solo, Señor, tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Señor, si nuestro corazón está endurecido para recibir tu palabra, esta tarde quebrántalo, Señor. Hazlo buena tierra, por favor, Señor, por amor a nuestra alma, Padre eterno. Hazlo buena tierra, Padre eterno, para que tu palabra pueda dar fruto de perseverancia, Señor, y nuestros ojos contemplen tu majestad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, este estanque llamado Betesda viene de una palabra aramea que significa casa de gracia o casa de misericordia. Eso significa Betesda, casa de gracia o casa de misericordia. Y el Señor en Jerusalén pasó por ese lugar. Y dice el versículo 3, en estos pórticos habían 5 entradas. En estos pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos. Y el versículo 3 nos describe qué clase de enfermos habían. Habían ciegos, ¿qué más? Cojos y paralíticos. Esas eran las 3 clases de enfermos que estaban. Pero ellos particularmente estaban esperando algo. Dice que esperaban el movimiento del agua, que el agua se moviera. Porque el versículo 4 da la respuesta por qué ellos estaban ahí, estos enfermos. Dice, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, ¿qué le sucedía? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía este hombre? 38 años. Y el versículo 6 nos dice cuál era la enfermedad de esta persona que tenía ahí. La primera línea nos lo dice. ¿Qué dice el versículo 6? Cuando Jesús lo vio, ¿cómo? Acostado. ¿Qué enfermedad tenía este hombre, hermanos? De las 3 clases de enfermedades que tenía, entre los ciegos, ¿cuáles eran? Los ciegos, los cojos y los paralíticos. ¿Qué enfermedad tenía? Era un paralítico. No podía caminar, no se podía ni siquiera sentar, estaba acostado. Y dice la palabra que este hombre tenía 38 años de estar en esa condición. Imagínense, póngase a pensar, 38 años. Por la gracia común, el Señor, de manera milagrosa, un hecho único en las Escrituras, el Señor permitía que enviaba un ángel y de tiempo en tiempo agitaba el agua. Y por la fe de aquellos hombres, al ver cuando el agua se agitaba, se lanzaban al agua. Dice la palabra que quedaban sanos. Hecho especial en las Escrituras. Para Dios no hay nada imposible. Si Él en su misericordia detuvo la avidez de un profeta llamado Balaán al abrirle la boca a una burra para que ésta le hablara, el Señor en un acto también de gracia y misericordia permitía que estos hombres enfermos que estaban en ese lugar, al haber movimiento del agua y al interpretar esta situación, entraran por la fe, quedaran sanos. Esto nos dice que para el Señor, hermanos, no hay límites. No hay límites. Ahora bien, el ciego, cuando escuchaba que el agua se movía a tientas como pudiera, entraba el agua. Por su oído entraba el agua y la persona recibía sanidad. El cojo, ahí cojeando o saltando o dando de pasos o arrastrándose con las manos como podía, esa persona entraba primero al agua y recibía sanidad.
Pero había un hombre acostado, que hace 38 años estaba en ese lugar. Un hombre que se encontraba en el mismísimo lugar que tenía el nombre de la casa de misericordia, de la casa de gracia. Un hombre que estaba ahí en la puerta de la misericordia y de la gracia, pero al parecer en toda su vida no había gracia ni misericordia para él. Al parecer aquel hombre que estaba ahí en la casa de gracia y misericordia, para él no había misericordia. Había misericordia para los ciegos, para los cojos, para otros paralíticos que estaban acostados, y al verlo algunos familiares o amigos lo abalanzaban y lo tiraban adentro del agua. Pero para este hombre no había nada, porque dice la palabra que nadie estaba con él. Alguien lo tuvo que haber llevado a ese lugar, porque solo no pudo llegar. Alguien lo tuvo que haber llevado. Personas con fe lo llevaron, lo acostaron y estuvieron pendientes, quizás día, noche, madrugada, para cuando fuera el tiempo poderlo lanzar ahí. Pero siempre había alguien que se les adelantaba, y este hombre no lo podían hacer nada por él. Vemos a un hombre que desde hace mucho tiempo, tal vez al principio hay personas que tuvieron fe y él tenía mucha fe, pero estas personas que lo llevaron a él perdieron la fe y vieron de que en tanto tiempo no podían meterlo al agua, entonces lo abandonaron. Era un hombre totalmente abandonado a su suerte. Veía milagros por un lado, veía que otros eran sanados, veía que otros tenían compañía, veían que habían otros paralíticos que los metían al agua, pero él estaba solo. Pero déjeme decirle una cosa: todos los que nos encontramos en este lugar, usted, mientras tenga vida, usted en esta tierra no está solo. Así como este paralítico, el Señor Jesucristo ha fijado sus ojos en usted. Y probablemente piensa que ya tiene 38 años o más de haber sido abandonado o abandonada. Que para usted ya no hay gracia, ya no hay misericordia. Déjeme decirle una cosa: si usted está escuchando este mensaje y usted está en este lugar, el Señor Jesucristo se está acercando a su vida como se acercó a este hombre. Así como el Señor Jesucristo sabía cuál era la condición de este hombre, el Señor Jesucristo conoce y sabe también cuál es su condición. Y dice el versículo 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, le preguntó, le hizo una pregunta. El Señor Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor Jesucristo nos pregunta esta noche: ¿quieren recibir sanidad? Necesitamos recibir sanidad, liberación. Necesitamos la intervención del Señor. Amados hermanos, porque ahí se llamaba casa de misericordia y de gracia, pero llegó delante de sus ojos alguien que era mayor que ese lugar. Alguien que enviaba a su ángel a que moviera el agua. Ahí llegó el mismísimo Señor Jesucristo, el dueño de todo el universo. Llegó a ese lugar. Llegó un ser más grande que un ángel a ese lugar. Pero le preguntó: ¿quieres ser sano? Y en el versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, le dijo. Levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, porque si Jesús habla, la enfermedad tiene que obedecer. Porque si Jesús habla, el problema tiene que retroceder. Porque si Jesús habla, esa montaña tiene que desaparecer. Porque si Jesús habla, la tormenta tiene que obedecer su voz y calmarse.
Porque si Jesús habla, la depresión tiene que salir. Porque si Jesús habla, la provisión tiene que venir. Porque si Jesús habla, paz en medio de un corazón atribulado tiene que venir, amados hermanos. Pero debemos reconocer la intervención del Señor. Y en ese momento el Señor, en su forma humana, Él estaba limitado a su cuerpo, pero Él tenía todo el poder que Él quisiera por obra del Espíritu Santo. Pero ahora Él no está limitado. Ahora Él está a la diestra del Padre. Ahora Él, aquel que clama a Él, aquel que vuelve sus ojos a Él, Él lo escucha. Y el Señor a muchos de los que están acá los está buscando, porque quiere levantarlos de la condición en la que se encuentran. Porque quiere levantarlos de ese estancamiento espiritual en el cual nos encontramos. Porque quiere levantar nuestra vida. Porque quiere levantar su vida para que de aquí ya no sea el mismo. El día de mañana salga con nuevas fuerzas, salga con el poder del Espíritu Santo, salga caminando y hermosos sean sus pies, anunciando la paz, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. A todo aquel que busca al Señor, dijo Jeremías, y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dijo Jeremías. El Señor puede ser encontrado, hermanos, pero tenemos que buscarlo. Pero aún en la condición en la que nosotros nos encontramos, pareciera que ya no hay más por nosotros. En la condición en la que nos encontramos, el Señor tiene tanta misericordia que Él va por nosotros a donde estamos acostados, tirados o a donde nos hemos caído. El Señor va por nosotros, por nuestro rescate. El Señor le ordenó a los discípulos que atravesaran el mar de Galilea. Él se quedó orando en la punta de una montaña desde lejos. Dice Marcos 6 que Él los observaba a ellos. Llegaron hasta las 3 de la mañana remando y remando, y cuando ya no podían más, pensaron que se iban a hundir. Ahí el Señor intervino y ahí llegó el Señor. Hermanos, ustedes no están solos, no estamos solos. Pero tenemos que fijar nuestra mirada a aquel que sí puede rescatarnos. Dice el versículo 9: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, estamos en el versículo 10: es día de reposo, le dijeron, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, oiga esto, no sabía quién fuese. Amados hermanos, recuerde lo que comenzamos al inicio: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Amados amigos que nos escuchan, si usted tiene vida en este momento, es porque Dios tiene su vida en sus manos y Él está prestando el oxígeno para que usted respire. Hace 5 años tuvimos una pandemia, y cuánto no costaba un tanque de oxígeno para mantener 24 horas viva a una persona. Y del Señor de gratis hace salir su sol y le da de su aire, su oxígeno, para que usted tenga vida. Y el Señor ha hecho y hace tantas cosas por nuestras vidas. ¿Cuántas veces alguien ha clamado, ha orado, el Señor le ha hecho un milagro, le ha resuelto un problema? Pero cuando llega el momento de entregar su vida, el Señor dice: no, ahorita no, dice. Y el Señor, en su gracia y misericordia, le está dando su gracia común a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor extiende su misericordia y su gracia y nos ayuda a pesar que no seguimos sus caminos, a pesar que no estamos siguiéndolo a Él, a pesar que de lo bueno que Él ha sido, nosotros no le pagamos respondiendo, haciendo Señor de nuestra vida aquel que murió en la cruz del Calvario?
Amados amigos que nos encontramos en esta tarde, o amados hermanos que se han alejado del Señor, o amados hermanos también que se encuentran, todos hemos recibido favor y misericordia delante de Dios. Todos lo hemos recibido. Pero en ocasiones nos pasa como este paralítico, que en vez de como un ciego Bartimeo clamando y diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor lo sana. Y dice la palabra: y el ciego, y aquel que había sido ciego, lo seguía por el camino. O un hombre, un leproso que sale de su lugar a expensas de la ley. La ley decía que debían de apedrear a ese leproso por salir del lugar y la ciudad de refugio donde debía estar. Va, se postra delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor lo toca y lo limpia, y este hombre lo sigue. Vemos también otro leproso que regresa al Señor y lo seguía en el camino. Pero muchas veces, en vez de seguir a Jesús y temer más al Señor y creer más a Él, someternos más a Él, a su señorío, respetarlo más y vivir para Él y servirlo a Él, y buscar apartarnos del pecado, tomar nuestra cruz y seguirlo y morir todos los días a nosotros mismos, el Señor en su bondad es tan bueno con nosotros que nos ayuda en nuestros problemas y nuestras necesidades. Pero a la semana se nos olvida todo y no sabemos dónde está Jesús. No sabemos dónde está Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora, hermanos, para usted? En su vida, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Es Rey de reyes y Señor de señores para usted? ¿O simplemente cumple una religión de domingo solo para aparentar y no quedar mal ante los ministerios en los cuales está sirviendo? ¿Dónde está Jesús para usted? ¿Es el Señor de su vida? Y usted entrega todos sus derechos como un esclavo por amor a Él. Usted reconoce que Él es el dueño de todo el universo y merece toda su gloria y toda la honra de parte suya hacia Él. ¿Dónde está Jesús para usted? ¿Dónde está Jesús? Cuando alguien pregunta de la razón de la fe que hay en usted y le dice: ¿usted es cristiano? Bueno, ¿usted qué es cristiano? O usted ve la necesidad en las demás personas que necesitan de Cristo, escuchar el evangelio. Usted sabe que el evangelio salva. Usted sabe que al proclamar a Jesucristo como Señor Salvador, quien vino a esta tierra, murió, resucitó, puede producir el Espíritu Santo en el pecador arrepentimiento para que sus ojos vean a Cristo. Pero es un mensaje que usted tiene que hablar y decir por amor al Señor y a las almas. Y no lo proclamamos porque andamos pensando en otras cosas. ¿Dónde está Jesús? Aquel que le levantó de la condenación misma y lo sacó de la destrucción de su alma. ¿Dónde está Jesús? Aquel que lo sacó, aquel Señor Jesucristo, quien lo sacó a usted del vicio de la borrachera. ¿Dónde está Jesús? Quien restauró su hogar. ¿Dónde está Jesús en su vida hoy? Quien restauró a sus hijos, hizo un milagro de sanidad en su vida. ¿Dónde está Jesús? Quien les salvó hace tantos años, hermanos. ¿Dónde está Jesús? Ya lo perdimos de vista. Nos hemos alejado de Él. Ya no le tememos. Ya no le respetamos. Ya no le enseñamos a nuestros hijos todas las noches. Porque es más importante ver la televisión, el celular. Hermanos, todos hemos recibido gracia y misericordia de parte del Señor. Y unos hemos recibido mucho más. Hemos recibido la salvación de nuestras almas. Pero le pregunto una vez más: ¿dónde está Jesús en su vida? Este hombre dijo: no sé, dijo. No sé. Versículo 11 dice: Él le respondió: el que me sanó, dijo, Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hermanos, la vía correcta de aquel que recibe a Jesucristo y aquel un verdadero seguidor de Jesús es: donde Jesús camina, ahí voy yo. Donde Jesús camina, ahí voy yo. Así es. Donde Jesús camina, ahí voy yo. Y si Jesús camina hacia la gloria del Padre, hacia la vida eterna, Él va en contra de este mundo, porque Él no es de este mundo. Entonces yo debo de tomar mi cruz, abandonar el mundo y seguir a Jesús. Lo que tenía que hacer este hombre que había recibido el favor de Dios era tomar su lecho y ver hacia dónde iba Jesús y caminar detrás de Él. Porque es lo que Jesús nos dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, dice. Si Jesús se apartaba solas para orar, nosotros debemos imitarlo. Buscar un lugar en nuestro cuarto. Jesús no oraba en un cuarto cómodo con una cama y una almohada para ponerla ahí en sus rodillas para que no le dolieran, ni con una alfombra bonita. Él oraba en los montes, en las montañas, en lugares fríos, desérticos, pedregosos. Ahí doblaba sus rodillas el Rey de Reyes y Señor de Señores en su forma humana para buscar al Padre y recibir la asistencia del Espíritu Santo y recibir la voluntad del Señor. Lucas 12, si no me equivoco, Lucas 6, 12, dice que antes de Él elegir a sus 12 estuvo la noche orando en el monte. Antes de caminar sobre las aguas estuvo orando. Hermanos, debemos seguir a Jesús e imitarlo y buscarlo todos los días a través de la palabra y en oración. Sigamos leyendo, que ya casi terminamos. Escuche esto, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Vea, este hombre no estaba interesado en Jesús. Él no salió a preguntar quién era Jesús, dónde está Jesús, dónde está Jesús. No lo veo, Él me sanó. No, Jesús regresó donde Él estaba. Para muchos Jesús está regresando esta tarde y los está buscando aquí en el templo. Muchos Jesús hoy ha venido a buscarlos aquí en el templo. Ha venido a buscarlos, porque en la casa no lo buscamos, porque en la intimidad no lo buscamos. Pero para muchos el Señor ha venido a buscarnos aquí en el templo. Aquellos que nos ha levantado y nos ha pedido y nos llama a seguirlo. No lo estamos siguiendo, está bien. El Señor viene nuevamente a buscarnos a nosotros. Dice la palabra que el Señor le halló en el templo, fue a buscarlo y le dijo: mira, le dijo, has sido sanado, no peques más. No peques más. Recuerde lo que hablamos al inicio: el pecado nos separa de Dios. Y aunque este hombre había recibido un bien de parte de Dios, de parte de Jesús, una sanidad, había recibido un milagro, era alguien que camino hacia la eternidad no iba para el reino de los cielos. No iba para el reino de los cielos, aunque había recibido un milagro de parte del Señor. Algo que nos pasa muchas veces a nosotros: esperamos, buscamos y oramos solamente por los milagros. Señor, dame, Señor, bendecime, Señor, saname, Señor, que me salga el trabajo, que llegue mi hijo a Estados Unidos, Señor, que mi hija salga bien de la operación, Señor, haceme el milagro de curarme de tal cosa, Señor, este milagro, Señor, dame, Señor, eso es lo que yo anhelo. Cuando yo reciba este milagro, yo voy a ser feliz. Cuando yo tenga el carro, Señor, dame un carro, yo voy a ser feliz. Dame una casa, yo voy a ser feliz. Dame un trabajo, yo voy a ser feliz. Dame tal cosa, yo te voy a buscar. El Señor nos da esas cosas. Pero nos pasa lo del paralítico. Seguimos viviendo en pecados, separados de Dios. Hermanos, el que Jesús lo haya ido a buscar al templo, Él lo haya encontrado en el templo, y el que el Señor permita que Él nos hable de esta manera y su palabra nos hable de esta manera, así como el paralítico, es un acto de gracia y de misericordia.
Porque Dios no nos quiere ver solamente sanos, ni prosperados, ni en victoria aparentemente sobre esta tierra. No, el Señor nos quiere ver salvos. Porque Él pagó en la cruz del Calvario esa salvación tan preciosa, amados hermanos. Porque Él pagó en la cruz del Calvario. Él vino a esta tierra por una sola razón: para buscar y salvar a los que nos habíamos perdidos. Hermanos, y en un acto de misericordia Dios le da esta sanidad a este hombre. Pero él sabía que su alma iba perdida a condenación, y todavía va por él y le dice: arrepiéntete, le dice. No peques más. No sea que una cosa peor te acontezca. ¿Sabe lo que hace el corazón, un mensaje de estos, el corazón de hombre ante un mensaje de estos? De solo escucharlo y no volvernos en arrepentimiento y fe al Señor y darle el lugar que Él se merece, seguirlo, abandonar el mundo, abandonar el pecado, abandonar esas prácticas, abandonar esas cosas que nos separan de Dios. ¿Sabe lo que va a hacer en usted el día de mañana si sigue viviendo lejos del Señor? Lo que hace y produce eso es un corazón endurecido. La palabra del mismo Señor Jesucristo no entró y no penetró en muchas de las personas que Él directamente les predicó. Fue la dureza de sus corazones. Fue la dureza de sus corazones. Y casi con lágrimas se los quisiera decir esta tarde. Hermanos, si la palabra no está haciendo nada en nuestras vidas, es porque tenemos un corazón endurecido. El Señor en la parábola del sembrador lo dijo: 4 tipos de tierra, uno junto al camino, aquellos que no son cristianos. Viene el enemigo y roba la palabra. Luego los que tenían la semilla que cayó en pedregales, dice que sí germinó, comenzó a crecer, comenzó a haber evidencia de un crecimiento. Pero dice que salido el sol se secó y se marchitó porque no tenía raíz, dice. Y cuando el Señor lo compara a aquellos que eran como un terreno pedregoso, el terreno pedregoso, dice que es por la dureza de los corazones que cuando la palabra penetra y viene la prueba o la persecución por la palabra, estas personas retroceden y se van por otro lado. ¿Cuántos mañana lunes simplemente van a retroceder a la luz que el Señor les está dando hoy a través de la palabra? Que tienen que seguirlo, abandonar el mundo, negarse a sí mismo, seguirlo, sufrir como hijos de Dios, predicar el evangelio, vivir para el Señor, buscar continuamente a Jesús, la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a seguir viviendo nuestras vidas alejadas del Señor. Y cuando en el muy interior el Espíritu Santo quiera hallar cabida y buscar a Jesús allá adentro, la presencia de Jesús, la respuesta natural de nuestro corazón va a ser: no sé qué se ha hecho. Sigamos leyendo. Dice, versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Imagínense, todavía no creía este hombre. El Señor lo fue y lo buscó. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Habemos muchos que nos sentimos bien con los religiosos, que están en la misma condición nuestra, de pecado, de enfriamiento espiritual, de lejanía del Señor, y nos consolamos a nosotros mismos. Nos entendemos entre nosotros. El lenguaje espiritual no lo entendemos, pero ese lenguaje religioso sí lo entendemos. Este hombre que había sido sanado entendía el lenguaje religioso de los fariseos.
pero en su corazón negaban al Señor. Y fue directamente donde ellos, y ahí sí halló cabida sus comentarios, ahí sí halló cabida su estilo de vida, ahí en medio de los religiosos fríos que no están llenos del Espíritu Santo, que están viviendo en pecado, y aunque conocían todos, ellos se conocían entre ellos y sabían la hipocresía de los fariseos, ahí en esa religión se sentían bien. Como los papás de aquel ciego en Juan capítulo 9, que para no ser expulsados de la sinagoga negaron y dijeron: sí, este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora no sabemos. Y sí sabían que Jesús lo había hecho, pero por abrazar su religión, su estilo de vida, su comodidad religiosa, carnal, no fueron o no tuvieron el hecho de dar el siguiente paso, de negarse a ellos mismos y seguir verdaderamente a Jesús. Hermanos, porque seguir a Jesús nos trae problemas. Nos trae problemas, hermanos. En el mundo espiritual, el verdadero seguidor de Jesús le trae problemas porque el enemigo se levanta contra él. Es que nos trae problemas. En el mundo también nos trae problemas porque el mundo ama lo suyo. El mundo no ama a Jesús, no ama a Cristo Jesús, lo aborrece aunque lo tiene en su boca, que Dios aquí, Dios allá, pero verdaderamente no lo ama. Y cuando alguien con la luz del Evangelio llega, lleno del Espíritu Santo, aquellos que viven en tinieblas, y a escuchar la palabra verdadera del Evangelio, produce aborrecimiento. Puede producir dos cosas: o produce arrepentimiento o produce aborrecimiento. Y en muchos se arrepienten y el Señor los restaura, los saca y los pone en sus caminos. Pero a muchos, y la gran mayoría, les produce aborrecimiento. Pero hermanos, ese aborrecimiento del mundo no debe de ser una excusa para nosotros para no testificar de Cristo Jesús. No debe ser una excusa en cada uno de nosotros para no hablar el Evangelio. No debe ser una excusa para nosotros para vivir en santidad. No debe de ser una excusa para nosotros para apartarnos del mal. No debe de ser una excusa para nosotros para tomar nuestra cruz y seguir las pisadas del Señor Jesús. No debe de ser una excusa. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros actuamos de la manera contraria, significa que usted se ama a usted mismo, no ama al Señor. Terminemos. 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba, o no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Hermanos, les tengo una noticia para aquellos que no lo sabían: Jesús es Dios. Jesús tiene todos los atributos del Padre. Él es lleno de gloria, omnisciente, eterno, omnipresente, todopoderoso. Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. No necesita nada, ni nadie, ni ningún agente externo para existir, porque Él es Dios. Al contrario, Él es dador de la vida. Y todo aquel que honra al Padre, honra al Hijo. Y el Señor Jesucristo mismo se lo dijo. ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Porque ellos, sus ojos estaban tan oscurecidos por este mundo, y aunque conocían y tenían esta palabra como el Señor les dijo a los mismos fariseos que querían matar a Jesús por decir quién era Él, por decir que Él era Dios, el Señor Jesús les dijo en una ocasión: escudriñad pues las Escrituras, porque en ellas os parece que porque en ellas tenéis entendimiento, como dice Juan 5:39. Lo voy a leer así rápido. Aquí nomás está. 5:39, perdón que se me fue. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, estos hombres, si verdaderamente escudriñaban la palabra, ellos sí o sí van a llegar a Cristo.
exactamente lo mismo que usted y yo, si escudriñamos, si meditamos las escrituras con seriedad, no solamente como una práctica religiosa, ni por salir de los 3 capítulos diarios para marcar en el grupo de crecimiento que en la semana ya leí 21 capítulos, no, pero hacerlo con hambre, hacerlo verdaderamente con una convicción y con un amor y temor del Señor. Créame, Dios le va a hablar y usted va a encontrar a Cristo aquí, porque la palabra apunta a Cristo. Y el Señor en el 40 le dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué cosas le impiden venir a Jesús para recibir la vida? Terminemos. 19 dice, solo lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, se lo dijo a los meros fariseos, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Hermano, y esto es hermoso después del punto y coma. De verdad, esto es una declaración tan fuerte, hermanos. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Porque si el Padre es creador, el Hijo también es creador. Porque si el Padre es sanador, el Hijo también es sanador. Porque si el Padre es dador de la vida, el Hijo también es dador de la vida. Porque si el Padre es eterno, el Hijo también es eterno. Porque si el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, si Jesús quiere darle vida, amigos, Jesús quiere darle vida. Amado amigo que nos escucha ahora aquí en este mismo lugar o en las redes sociales, el Hijo quiere darle vida, porque para eso vino al mundo, para dar vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermanos, hoy Jesús está como Salvador. Murió como Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. El Hijo muriendo como Salvador, entregando su vida al que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado para que Él fuera justicia de Dios en nosotros. Pero un día, como dicen las Escrituras, que el Padre le ha dado el juicio al Hijo, todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, un día, cada uno en su turno, nos vamos a presentar delante de Él. Y aquellos a los que se nos hayan dado las coronas después de haber recibido a Cristo, la corona de justicia, todas las coronas que dicen las Escrituras, dice la palabra que nosotros, al ver la majestad del gran Rey, creador de los cielos y la tierra, dueño de todo el universo, a nuestro Salvador, dice la palabra que nos vamos a quitar nuestras coronas y las vamos a poner a los pies de Él, y vamos a reconocer que Él es el Señor, Rey eterno, y si hay alguien que merece toda coronación, es Él. Pero aquellos que han recibido su gracia común y no recibieron condenación al inicio, ni maldición desde un inicio, como lo recibió Satanás y la tierra, que van a ser destruidos. Dice la palabra, Apocalipsis 20:15, que los libros van a ser abiertos. Y dice la palabra
que se van a presentar delante de Él. La muerte va a entregar sus muertos, el mar va a entregar sus muertos, y se van a presentar delante de Él, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y la palabra dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Ese día usted va a reconocer que su pecado lo llevó a la condenación. Ese día usted va a reconocer que tuvo una oportunidad de salvación, que la gracia especial de Dios, no esa gracia de darle el sol y el oxígeno, no, la gracia, así como este paralítico, aquel dador de gracia y misericordia, se paró frente a él 2 veces y le ofreció la salvación. Este hombre, si no reconoció a Cristo y no creyó en Cristo, va a reconocer que su pecado ahí es el que lo está llevando a la condenación eterna en ese momento justo. Y en ese momento justo va a reconocer la justicia verdadera de Dios. Ese día sí o sí va a tener que reconocer que aquel que se le presentó en esta vida como el único Señor y Salvador, a quien debía confesarlo con su boca como Señor y rendir su rodilla delante de Él, ese día sí se va a arrodillar, ese día va a reconocer, pero ese día va a ser demasiado tarde. Porque como el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hoy Jesús es Salvador y le quiere salvar. Después de estos cielos y esta tierra, usted va a ser despertado para reconocer que Él es el juez. Versículo 23: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y esto es tremendo también, hermano. Es que esto, versículo después del punto dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuántos tienen el nombre de Dios en sus bocas? Y por Dios abren su negocio, y que Diosito aquí, que Dios acá. No, es que Dios es bueno, y tenemos el nombre de Dios una y otra vez, y decimos no, es que Dios es bueno, Dios aquí, Dios allá. Pero cuando se nos presenta el Evangelio, cuando Jesucristo nos es predicado, cuando se nos dice que la manera de seguirlo a Él es arrepintiéndonos de nuestros pecados, cuando nos dicen que debemos abandonar el mundo y debemos seguirlo a Él, nosotros decimos no. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa deshonrar el nombre de Cristo, decirle no a aquel que por amor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es decirle no al Espíritu Santo cuando quiere glorificar al Hijo. Y decimos Dios aquí, Dios allá. Pero cuando llega el momento de aceptar a Jesús, y cuando Jesús nos habla para que le sigamos, como un Mateo que el Señor le dijo: Leví, levántate, ven y sígueme. Este hombre lo siguió, dejó todo el dinero que tenía en el banco de los tributos públicos y siguió a Jesús. Como aquel Zaqueo que le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Descendió gozoso y recibió a Jesús. Estos hombres honraron al Hijo. Así que si hoy, esta tarde, usted honra al Hijo, también va a honrar al Padre. Y si usted piensa y dice que honra a Dios, pero está despreciando el Evangelio de salvación y dice no, eso es mentira. Usted no está honrando a Dios. No lo está honrando. Y disculpe que se lo diga así, pero tengo que decírselo así con todo el corazón para que usted reaccione. Para que reaccione y pida misericordia y se arrepienta y venga aquel que sí lo puede salvar. Terminamos. Ya dije varias veces terminamos, pero 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Si usted cree hoy en Jesucristo, usted hoy va a salir con la vida eterna y no vendrá a condenación. Hay una manera de escapar de la condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Y el día que esto suceda, espiritualmente va a suceder algo, y más adelante en la resurrección va a ocurrir algo. Dice la palabra en el 25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Llegó un día en nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, oímos la voz del Hijo de Dios y vivimos, comenzamos a vivir ese día. Y ahora estamos más vivos que nunca. Y cuando nosotros nos vayamos de este cuerpo y estemos en la presencia del Señor, vamos a estar más vivos que nunca. Y el 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Qué significa esto? Esto es un atributo de parte de Dios que se llama la seidad de Dios. Dios no necesita nada para tener vida. Él es vida en sí mismo. No necesita nada ni nadie para existir. Nosotros sí, usted sí necesita a Dios. Si Dios le quita el hálito de vida, usted deja de ser. Pero Dios no necesita nada ni nadie. Al contrario, Él sostiene todas las cosas. Pero le tengo una noticia: así como el Padre tiene vida en sí mismo, dice el 25, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Solo Dios puede tener vida en sí mismo. Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Dice el 27: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este es un título para el Señor. Puede leer Daniel 7, por el tiempo no lo vamos a mencionar. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén, hermanos. Su mamá que murió en Cristo va a oír la voz ese día. Sus abuelos que murieron en Cristo van a oír la voz ese día. Si nosotros morimos en Cristo, vamos a ser llevados adelante la presencia del Señor, pero algo va a suceder con nuestro cuerpo. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los fariseos le dijeron en Juan 6 a Jesús: dinos cuáles son las obras de Dios. Jesús dijo: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la única obra buena que podemos hacer para ser salvos: creer en aquel para ser salvos. Mientras la iglesia ora, queremos pedirle a todos aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón, que quieren recibir a Jesús en su corazón y han estado peleando ahí internamente: venga hoy. Ya no sigue en el estado espiritual en el que se encuentra, lejos de Dios. Ya no, la única manera que puede vencer a Satanás, al pecado, a la muerte, es viniendo en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Venga hoy a Jesucristo. Venga, no tenemos mucho tiempo. Venga hoy. El Señor le ama. Le ama como no tiene una idea. Él ha sido bueno con usted, así como fue bueno con este paralítico. El Señor ha sido bueno con usted. Cuántas cosas les ha dado. Pero el Señor no solamente quiere que usted tenga un bienestar aquí en esta tierra, porque si usted gana todo el mundo pero al fin pierde su alma, ¿de qué le vale eso? El Señor ha venido por su alma esta tarde. Jesús quiere salvarle. Y la única manera, no hay otra manera, la única manera es viniendo a Él. Abandonar el pecado, abandonar ese pecado, abandonar nuestra vida y seguirlo a Él. Porque para seguir al Señor hay que dejarlo todo. Y a veces lo que no nos hace venir al Señor es que no queremos abandonar la vida que tenemos. Estamos cómodos con una religión, pero eso es perder el tiempo. Eso no es nada, no tiene peso de gloria. El único que tiene peso de gloria el día que nos presentemos delante del Padre es la sangre preciosa rociada sobre nosotros. Es la sangre preciosa de su Hijo. Lo único que tiene peso de gloria y lo que nos hace completar
levantar la balanza de Dios, es Cristo a favor nuestro. Eso es lo único. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Habrá alguien esta. Y si no, ¿qué les parece si nos reconciliamos con el Señor, hermanos? ¿Cuánto el Señor nos ha levantado como ese paralítico? Y si usted se hace un autoexamen y revisa qué lugar tiene el Señor en su vida, probablemente está muy lejos. El que honra al Hijo también honra al Padre. No podemos decir que honramos a Dios si hemos sacado a Cristo de nuestra vida. Padre, en tus manos, Señor. En tus manos, Padre eterno, están nuestras vidas. Padre eterno, nosotros no tenemos nada, Señor. Tú lo proveíste todo. Y hoy, esta tarde, pedimos, Señor, renovar, que nos renueves, Señor, esa relación contigo, Señor. Esa relación que hemos perdido, Padre, hace mucho tiempo. Y tenemos ministerios, tenemos privilegios, pero no hay una relación contigo, Señor. No sabemos dónde estás. Tú sí sabes dónde estamos nosotros, pero nosotros no sabemos dónde estás, Señor. Señor, perdónanos, Padre, por la dureza de nuestros corazones, Padre. Perdónanos, Señor, y límpianos, Padre eterno, de todas aquellas cosas que nos separan de ti, Señor. Señor, si ahora ya no estamos paralíticos, quizás estamos mudos, Padre, y ya no hablamos de tus maravillas, Señor. Señor, abre nuestra boca, Padre, para proclamar tus maravillas. Regresa a nuestra casa, regresa a nuestro hogar, Señor. Regresa a nuestra casa, regresa a nuestra familia, Señor. Regresa esas noches, Padre, de devocional con nuestros hijos. Regresa, Señor, a nuestra casa. Regresa, Padre, esas mañanas, Señor. Regresa, Señor, a nuestra vida, Padre. Nosotros no podemos volver por nuestra cuenta, Señor. Regresa, Padre, porque estamos paralíticos muchos, Señor. Pero tú tienes poder con una palabra de levantar, Señor. Solo, Padre eterno, queremos reconocer que nos hemos alejado. Gracias, Padre, por tus hijos, porque a pesar de todo tú nos tienes en este lugar. Gracias, Padre bendito, por tu misericordia y tu amor, Señor. La gloria y la honra, Padre, sea solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Hemos escuchado, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor, y nosotros debemos sacar nuestras lecciones. Que el Señor nos ayude cada día a ser creyentes sólidos, estables, que cuando vengan las tormentas y los vientos no nos muevan, porque estamos fundados en el Señor. Escuchamos a nuestro hermano secretario. Gloria a Jesús. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y En el Salvador. distrito 2 reconcilió nuestra hermana Juni Pin. ¿Está con nosotros? Gloria al Señor. Bienvenida, hermana. Le damos un aplauso de bienvenida a nuestra hermana Juni Pin. Que Dios me la bendiga, hermana. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Después de los programas tenemos 6 programas que leer. Por favor, mucha atención. Pero antes vamos a dar unos anuncios. Hay un punto de acta. Tenemos a una hermana que pasa la membresía. Si está, pues se pone de pie al escuchar su nombre.
y la hermana María José Velázquez de González. ¿No está el hermano? Bien, ya nuestro hermano Nelson, yo creo que del distrito de hermano Nelson, le comunican por favor. Y está otro anuncio, este es un anuncio, hermano, dice que como ya por el procampamento, ¿verdad?, de jóvenes, los hermanos pues tienen allí chilate, ¿verdad? A 1.25 la porción, así es de que si quieren colaborar con el ministerio, pues ahí están los hermanos. Doy estos anuncios antes porque si no se me pierden, ¿verdad? Gloria a Dios. Hoy vamos a lo que son los programas, hermanos. Para esta semana, hermanos, tenemos culto de vacaciones, ¿verdad? Toda la semana tenemos la mayoría tiene vacaciones toda la semana, pues algunos a media semana, ¿verdad? Pero tenemos culto para el día jueves, viernes y sábado. Así es que